Es que muchas veces sí, aprender idioma para vos es pura frustración. No es culpa tuya. No es que no sepáis manejar bien los idiomas, sino que estáis ocupando un método que no te sirve. Cambiando el método, vaya a cambiar también el resultado. Hola, Elis. Hola, Bueno, un placer tenerte. Lo primero, bienvenida. un placer estar acá también. Gracias por organizar esto. Un placer. Y nada, como siempre, háblanos un poco de tu experiencia con idiomas, que hoy adelanto que va a ser extensa. ¿Sí? Así Cuéntanos un poco lo que tú creas que es importante. que, bueno, en resumen, se puede decir que yo me crié trilingüe con el castellano, el inglés y el alemán. Y luego, como a los 5 años, lo que pasa es que tenía en mi habitación un diccionario Random House del 66, que tenía en su última página una tabla, alfabeto del mundo. Había 5. Es muy comprensivo eso. Pero uno de esos 5 alfabetos mundiales fue el cirílico. Ah, Y resulta que a mí, a los 5 años, me fascinó el alfabeto cirílico y decidí aprender todo lo que había que saber acerca de ese idioma, lo que era bastante difícil en los 80. No había muchos recursos, no había muchos libros de texto, y te miraban raro tan solo por interesarte demasiado por el ruso, pero igual, bueno, perseveré y, bueno, encontré un par de libros y uno que se llama Russian in 10 Minutes a Day, donde había como un autoadhesivo con palabras, y yo puse autoadhesivo con palabras rusas en toda mi casa. Es una anécdota que cuenta mi madre todo el rato, en el refri, en las ventanas, e incluso en los espejos, igual. Y bueno, desde ahí empieza como mi historia de amor, digamos, con los idiomas. Y bueno, fui enseñándome uno tras otro. También había clase, bueno, luego en el colegio, porque fue un colegio especial dedicado a idiomas mundiales, y por eso también había como clases de ruso, clases de japonés, que una historia aparte, porque no había nunca profe en las clases de japonés, porque no pagaban lo suficiente para interesar a profes calificados de japonés. no. Igual, bueno, sí se fue desarrollando la cosa. Por ejemplo, cuando tenía como 9 años, 10 años más o menos, en la quinta, bueno, llegaron varios niños japoneses cuya familia había sido transferida a Estados Unidos, de Chiba, y no hablaban porque ellos también tenían como 9, 10 años, ni una palabra de inglés. Y yo, que ya me había interesado antes por el japonés, decidí aprenderlo para poder hablar con ellos. Y bueno, una historia así más o menos. Y luego me voy dando cuenta de que, bueno, esto se me da bastante y me interesa, y sigo interesándome por, bueno, por tantos idiomas, por el italiano, por el noruego, tan solo por decir que había aprendido el noruego en ese momento cuando tenía como 14. Y bueno, en todo caso, desde la edad de como los 5 años, siempre estoy aprendiendo un que otro idioma según los recursos que puedo encontrar para poder hacerlo. Vale. Bueno, así es la verdad. Así que, bueno, para resumir, en este momento tengo 20 idiomas de trabajo, soy traductora, además de hacer un directo y tener un canal YouTube, pero principalmente soy traductora, y eso índice en los que, bueno, que estoy dispuesta, que tengo la confianza de poder cobrarle a la gente por traducir cosas desde o a esos idiomas. Bueno, principalmente desde, pero también a.
y bueno, como una veintena más que puedo hablar como más o menos, que bueno, o puedo conversar como básicamente, o puedo hablar bastante bien, pero todavía no están, no, todavía no ha llegado a esa, bueno, ese nivel donde lo ocuparía profesionalmente. Hay como tres que están llegando ya, como el finlandés, por ejemplo, el chino, Wow. pero todavía no. Y, así que, bueno, y esa es la experiencia que tengo con los idiomas, digo. Es un buen resumen, es un buen resumen. Sí. O sea, son unos 20 idiomas que utilizas profesionalmente en la traducción, como decías, Ujú. principalmente de esos idiomas a inglés o español, o que son los idiomas que más Y controlas, alemán. y alemán. Años sobre todo al alemán, Vale. ah, pero de vez en cuando también al japonés. Porque una vez una colega japonesa me había dicho que prefiere encomendarme las traducciones al japonés porque los resultados míos son mejores que sus colegas japoneses. Ok. A lo mejor porque entiendo mejor el inglés jurídico. Que porque seguramente no será porque mi japonés a secas es mejor que el de ellos, Claro, claro. porque he pasado, bueno, desde chica hablando japonés, pero igual seguramente será más bien del lado del inglés que del lado del japonés. Po. Ujú, entiendo, entiendo. Bueno, ahora entramos en qué has hecho o cómo aprender los idiomas, pero primero una primera pregunta sobre lo que comentas del japonés. ¿Esas traducciones al japonés son orales o escritas también? Escrita, no, bueno, de vez en cuando es de, bueno, interpretariado, o sea, lo oral, todavía estoy esperando que el café tenga efecto. Bueno, por ejemplo, hacía de como guía turística hace como 20 años. Una vez, bueno, me tocó de repente hacer como de intérprete un colectivo de Santiago a Lima, porque había una mina japonesa de Osaka que no entendía nada de nada y andaba totalmente confundida y yo siendo la única que podía ser como de intermediaria y lingüística en la cuestión, entonces me ofrecí de intérprete, pero principalmente lo que hago es traducción, o sea, con documento escrito, documento sobre todo jurídico, médico, técnico, manuales técnicos, contrato, patente de invención, cosas en su mayoría súper aburrida, pero de vez en cuando también cosas interesantes. Vale, wow. Pues sí, ¿por qué no empecemos con el japonés entonces? Porque tengo, en los últimos meses he estado dándole vueltas a la idea de cómo aprender otros alfabetos. Ujú. Además del japonés en sí, que ya es interesante de forma oral, pero me interesa la parte escrita también, cómo, si puedes explicar cómo has aprendido japonés, cómo han sido los diferentes Bueno, etapas. voy a decir primero que los recursos que hoy existen Mm, no existían en ese entonces. Estamos hablando de como del 89, así que no había internet, tampoco había como NHK, bueno, la tele pública de Japón. ujú, Hoy en día tiene un servicio en internet de como japonés fácil, japonés sin kanji, japonés con furigana, que son bueno, los kana, bueno, los silabarios mm, ah, que acompañan los kanji para quienes no los entienden y vale, cosas así, que hubieran como facilitado mucho el aprendizaje, pero no existían en ese entonces, así que fue puro memorizar. Y bueno, fue una cuestión súper lenta, porque, bueno, tampoco en un principio tenía muchos libros. Así que, bueno, aprendí, bueno, de los recursos que tenía y por eso en un comienzo la cosa, bueno, iba súper lento, claro. pero
sobre todo porque no había Kinokuniya tampoco, bueno, la librería japonesa por excelencia en el exterior. Y a veces bueno, los amigos y su familia, bueno, me regalaban libros que todavía tengo, ya como, bueno, libros como cuentos infantiles, cosas así de niños, que siempre tienen esos furigana, eso, bueno, esos kana que acompañan los kanji para quienes no lo entienden. Y así que fue una cuestión lenta, pero lo que realmente, bueno, aceleró la cosa fue, bueno, el intercambio veraniego que hice en Nagoya en el 95. Mm, Bueno, primero, bueno, en ese entonces ya había pasado como 8 años aprendiendo el japonés de alguna manera. Ya tenía un conocimiento, digamos, pasivo, ya entendía mucho de lo que leía, también, bueno, en ese entonces unos centenares de kanji, y ahí sí ayudaban, ahí sí servían los cursos, porque de vez en cuando, entrando ya en las medias, había profe de japonés que hablaban japonés. mm. Vaya idea. Ah, pero así que ya tenía como un fundamento bastante bueno. Vale. Y bueno, encontrarme rodeada de gente japonesa, hablando todo el rato en japonés, con la tele en japonés, con la radio en japonés, con toda la wea en japonés, bueno, sirvió bastante para, bueno, que dentro de mi cerebro se hicieran conexión, para que ese, bueno, conocimiento pasivo se fuera convirtiendo también en conocimiento activo. Y también compré harto libro, porque un método que ya había encontrado, porque tampoco había canales YouTube con Steven Krashen explicando sobre bueno, su investigación, así que Claro. estas cosas, bueno, yo solo hace como 2 años me di cuenta de la existencia de Steven Krashen y de su investigación. Yo de eso no sabía nada hasta muy recientemente, pero en todo caso ya había dado con un método que tenía que ver con eso, que era buscar traducciones en mi idioma de llegada de libro que ya conocía casi de memoria. Vale. Eh, Y bueno, ahí el principal, la novela de John Grisham, que en español, bueno, en España en todo caso se conoce como La Tapadera. Mm, Yo tengo como 20 versiones de La Tapadera. Tengo La Tapadera y bueno, porque ya lo había leído en inglés como 10 veces en ese, bueno, para entonces. Y luego lo que pasa es que, bueno, lo he leído como no sé, millares de veces en otro idioma. Y también por ser un libro súper popular, había muchas traducciones, incluso en idioma en que muchas veces es difícil encontrar traducciones. Tengo La Tapadera en Farsi, por ejemplo. opa. PDF de mala calidad, pero igual. Y así que, y también libro de Stephen King, porque para mediados de los 90 ya tenía un combo, o 8000, no, 8088, pero que tenía modem, que tenía acceso a lo que era en ese entonces Internet, que no era mucho, pero había FidoNet, con el grupo de usuarios, Mm, y yo participaba del grupo de usuarios internacionales sobre Star Trek. ah, Y ahí iba conociendo a gente en otros países, en Italia, por ejemplo, en Finlandia, en Noruega, en Suecia, y así hicimos intercambio de libros. Ellos me mandaban el libro de Stephen King o John Grisham en sus idiomas, y yo libro de Star Trek que no existía todavía en sus países. Y ahí mi colección y mis recursos de aprendizaje se iban aumentando.
Y bueno, ese es el método principal que, bueno, que he ido ocupando, he venido ocupando desde, bueno, desde hace como 30 años más o menos ya. Sí, pero o sea, es verdad que aunque, como decías, que conociste a Stephen Crash hace un par de años, pero Mm, él habla, por ejemplo, mucho de la lectura, de la importancia de la lectura, que es exactamente lo que comentas. Es su tema favorito. Sí, Exacto. sí, yo leyendo eso, bueno, bueno, viendo lo que, bueno, escuchándole hablar, a mí no me, bueno, lo único que me sorprendió al final fue justamente que otra gente lo hacía de esa manera, Mm, porque fue una cuestión bastante rara al final, porque yo durante muchos años lo hacía completamente solita, no sabía de la existencia de una comunidad de políglotas y todo eso. Luego hace como, no sé, 4 años más o menos, ah, vi con un video de Lidia Markova, ya políglota, políglota checa, que habla, no sé, 6 idiomas, tal vez más, pero que hablaba de su método. Y su método resulta que era más o menos lo mismo que lo mío. Solo ujú. que ocupaba otro texto, bueno, y cosas así, pero en lo fundamental estaba haciendo lo mismo que yo. Y ahí también, bueno, desde ahí, bueno, conocí videos de Caral y de como, no sé, Luca Lampariel, ¿no? Y en lo fundamental, cuando comentan lo que hacen ellos, lo bueno fue como una de varias epifanías que he tenido en el camino, que al final siempre había pensado que lo mío era cuestión metodológica, pero sin fuente de comparación, no se puede afirmar con mucha confianza que se trate de una cuestión metodológica. Y bueno, toda la gente a mi alrededor decía, simplemente se te da, es un talento natural, entonces, y yo dudaba siempre de eso, pero no tenía base para afirmarlo. Y luego, bueno, doy con todos esos canales y después con Steven Krashen y me doy cuenta que al final es realmente el método, porque en lo que he trabajado más que en nada, justamente es el método. Claro. Mm. Sí, y había visto, por ejemplo, en la universidad fue un seminario de adquisición de idioma de LN+1, como dicen en la academia, o sea, de segundo, tercer, etcétera, idioma. Y sí, bueno, hicimos como repaso de los estudios en que se basaban los métodos que se ocupan hasta el día de hoy en muchas universidades, muchos colegios, escuelas de idiomas y todo. Y daban risa, daban directamente risa, porque tenían un muestreo ínfimo de como 5 personas y su métrica no era nada de y yo no es que levante mucho, no es que le ponga la fianza mucho al marco común europeo y su examen, y toda esa Claro. hueá, pero igual tiene algo de práctica. Y, tiene como referente práctico de, bueno, saber comentar el quehacer cotidiano en tu idioma de llegada, saber leer un texto especializado. Bueno, pero estos estudios de eso no tenían nada. Eran cosas como, hemos inventado un idioma, pero en realidad es una lista de palabras inventadas. Y vamos a ver quién puede, bueno, aprender de memoria más rápidamente esta lista de estas 5 personas, po. Y eran todas igual, y ahí yo me fui, ya había empezado a dudar de los métodos de las universidades, también si le servía realmente a los demás, porque impartía de vez en cuando clases particulares a personas que tenían dificultades, que tenían problemas para aprobar sus exámenes,
y siempre lo que veía era siempre que era cuestión metodológica, que los métodos de los cursos que seguían no les servían, que con esos métodos no aprendían. Ujú. Y cambiando los métodos, porque yo no había ocupado nunca esos métodos, y haciendo cosas que son como tabú dentro de esos cursos, como por ejemplo a veces explicar el por qué una frase tiene que construirse así, para darle como una pista para ir entendiendo, porque a veces siempre, incluso dentro del comprehensible input, sirve un punto de referencia. Bueno, eso es lo que lo hace comprensible. Ujú. Y ahí de repente iban entendiendo las cosas que no entendían para nada antes. Así que ya tenía esa duda respecto de de la idoneidad de los métodos convencionales, y no me habían servido a mí de nada. Salvo en el caso de japonés, porque ahí también hay cuestión de memorizar kanji y todo eso, y eso es realmente otra cosa. Ahí realmente, bueno, eso no tiene que ver directamente con la adquisición de lo que es el japonés, sino que también los japoneses lo hacen memorizando. Mm. Pero a mí no me habían servido directamente de nada. A lo sumo, bueno, había cursos donde, bueno, los libros que tenía que leer eran interesantes. Bueno, los leía una y otra vez. Por ejemplo, Giro Nashevadrini, un héroe de nuestra época, de Lermontov, que mi profe de rusa me había dado a leer. Y todavía figura entre mis libros favoritos. O, bueno, pero en lo principal no me había servido Bueno, ah, en- para aprender directamente de esos métodos. sí, sí, entiendo. Así que fue una larga y lenta epifanía de que no, no es que yo tenga este talento que no entiendo para nada, sino que todo el resto del mundo realmente está enseñando mal los idiomas, y tiene, no sé, tiene una fuerte influencia cultural también, porque hay esa idea de hay que trabajar duro, y si un resultado se consigue fácilmente, sin dolor no vale, y Bueno, toda esa weá que nos meten en la cabeza, y sobre todo en el tema de idioma, es realmente lo contrario, que lo que menos duele me sirve más. Y bueno, así que a mí me interesa mucho ese tema, aunque todavía en lo que ando hoy en día, además de, bueno, aprender varios otros idiomas, por ejemplo, el Zulu, que me interesa harto. He comentado la entrevista que hiciste con Brian de Zamari Zulu, que es un canal realmente súper bueno y que le aconsejo a cualquiera que quiera profundizarse en ese idioma. Además, su sí. pronunciación es hermosa, Ujú. hay que decirlo. Pero bueno, en lo que estoy ahora, sobre todo, aprender a enseñar de esa manera, porque lo difícil es enseñar Mm. cuando nunca, cuando nunca una ha sido enseñada, ha recibido enseñanza eficaz. Claro. Porque yo lo he hecho siempre en régimen autodidáctico, estos métodos, nunca, así que impartir, bueno, impartirle esos métodos en forma concreta, Entiendo. forma útil. A lo demás, es una cosa que todavía, bueno, que todavía me resulta difícil. Y por eso también es interesante comentarlo con quienes son conocedores de esos métodos, porque a lo mejor otras personas lo han hecho mejor que yo. Bueno, Brian, por ejemplo, parece haber cachado realmente la manera de ocupar esos métodos para enseñar a otra persona. Yo todavía estoy bueno, lo que hago yo más que nada es enseñarle a las personas cómo enseñarse a sí misma.
que Es tu es una experiencia. cosa relacionada, pero no es lo mismo. Sí, pero es tu experiencia al final. ¿No? Entonces, Pues sí, es lo que sé hacer. Bueno, no se puede enseñar una wea que una no sé, pero una lo sabe. claro, claro. Hombre, al final, desde la perspectiva del profesor o creador de contenido, obviamente es más complicado, pero Oh, sí, quiero decir que lo básico, lo más importante es hacer que el mensaje sea comprensible y lo más entretenido posible. sí, exacto. Obviamente, luego la parte complicada es el cómo, pero quiero decir que realmente muchas veces pensamos en cosas muy complejas, pero se reduce a eso. ¿Cómo Sí, puedes utilizar gestos, imágenes, otras cosas para ayudar a la comprensión y hacerlo lo más interesante posible? Sí, porque siempre cuando el estudiante está disfrutando, siempre es más fácil continuar y... sí, sobre todo si se trata de algo que es un lugar común para estudiante y profe o creador, porque si todo el mundo conoce lo que está haciendo, lo que está comentando el profe, el creador, lo que sea, Bueno, entonces, bueno, esos puntos de referencia que sirven para hacer comprensible la entrada, entonces, bueno, van aumentando. Por ejemplo, ah, yo, por ejemplo, en último tiempo también ocupo video de cocina para aprender. Por ejemplo, Ranveer Brown, que tiene unos videos de cocina, sobre todo, bueno, de la India, que en hindi, que son súper buenos, que tiene buenos subtítulos también. O, bueno, hay un programa georgiano de la tele pública georgiana, bueno, ya no se da, pero todos los capítulos están en YouTube, que se llama Gurmania, y van preparando principalmente platos georgianos y, bueno, comentándolo en georgiano. Y ahí muy lentamente, sí, bueno, se va aprendiendo cosas, porque, bueno, porque lo hacen muy bien en cuanto a lo visual, se ve lo que están comentando, hay mucha repetición, hablan claro, súper claro. claro. Y, no, bueno, además, bueno, es que adoro la cocina, me encanta cocinar, pero, pero así que y me interesaría también saber cocinar georgiano, que no sé, bueno, bueno, mi cocina principal es la italiana, también un poco de chilena, pero el georgiano me ha interesado siempre, sobre todo su vino, y por eso es un contenido entretenido, Claro, bien hecho en cuanto a, bueno, hacer acompañar lo hablado por lo visual. claro. Y bueno, en ese sentido sirve, he aprendido hartas palabras, bueno, muy pocas cosas al final en cuanto al porcentaje, pero poco a poco se va, bueno, aprendiendo algo. Pero traducir eso a como un curso para otra persona que imparto yo es una cuestión un poco más difícil. Y en eso estoy. Bueno, bueno, es algo que estoy desarrollando. Ujú. Y realmente todo lo que hago en mi canal como es una wea que me sirve también para ir entendiendo cómo hacerlo. Bueno, sobre todo, bueno, viendo videos donde lo hacen mal, viendo videos donde lo hacen bien o comentan cómo hacerlo, cómo corresponde. Y poco a poco, bueno, me voy haciendo mis ideas en ese respecto también. Sí, una vez que tienes la pasión por este campo, No, sí. tienes la experiencia de aprender idiomas, cuando al final creo que la experiencia que más te ayuda para convertirte en profesora, en tu caso, es cuando estás en la posición del estudiante y ves lo que te ayuda, lo que dice esa persona que te ayuda, lo que no. Luego también, por supuesto, la experiencia es un poco diferente si es una clase en la que tienes estudiantes o creas un vídeo para YouTube, por ejemplo, porque en la clase tienes la reacción en directo de las personas, entonces siempre es más fácil ver, lo han entendido, no lo han entendido, lo han Sí, entendido porque he utilizado este gesto, mientras que en YouTube no tienes la reacción directa. Siempre es un poco más difícil, pero sí, sí, la complicación también desde mi punto de vista es que yo estoy acostumbrado a una relación profe-estudiante donde los dos
saben lo que está pasando por la cabeza de uno. O sea, yo aprendiendo, sé lo que le pasa por la cabeza a quien me está enseñando, porque soy yo. Pero es una situación donde tengo que, bueno, es una situación también donde tengo que pensar un poco más, porque sé, una de las cosas que sí sé, es que lo que me pasa por la cabeza mía, muchas veces no lo entienden. No, bueno, es totalmente inesperado desde el punto de vista de los demás y tengo que, bueno, es una cuestión de reducir un poco la velocidad de vez en cuando y bueno, pero en eso, bueno, es una cosa, bueno, es una cuestión, es un work in progress al final, es una cuestión que se va desarrollando, todo de, bueno, de por vida al final, creo. Sí, sí, claro, claro. Y tengo curiosidad, por ejemplo, si mañana empezases a aprender un nuevo idioma, estoy intentando pensar un idioma que no puedas conocer. No sé, imaginemos Swahili, no sé si has... Un poco, pero muy poco. Pues bueno, imaginemos que mañana, la semana que viene, empiezas a aprender un nuevo idioma con el que no has tenido ningún contacto. ¿Ok? ¿Irías directamente con los libros que comentabas antes, que ya conoces, o buscarías canales en YouTube? ¿Qué harías para empezar? Bueno. ah, digamos, bueno, lo que haría primero, bueno, primero es cuestión también de saber cómo se escribe, porque los libros, eso que comenté, no sirven si no sabéis leer la grafía. Claro, Ah, y también iría por como unos referentes muy básicos en lo gramático, por saber cómo decir yo, cómo decir vos, cómo decir él y toda esa weá. Bueno, no profundizándome mucho en la gramática, aunque soy muy grammar nerd en ese sentido. Me encanta la sintaxis, esas cosas me fascinan, pero no para memorizar, sino para cachar un poco dónde tengo que buscar qué palabra, más o menos. O sí, para sea, hacer... por ejemplo, en el caso de Zulu o del Swahili también, porque son idiomas bantu y, y esto lo tienen en común. Saber que todo, bueno, son un idioma que carga de frente donde, bueno, por ejemplo, en el castellano que estamos hablando ahora, principalmente todo lo importante, lo sintáctico pasa al final de la palabra, cambiando el fin, cambiando la última sílaba, agregándole algo, le damos el significado sintáctico, léxico que necesitamos. Pero en los idiomas como, bueno, pero en los idiomas bantu, todo pasa al principio de la palabra, bueno, casi todo. Así que saber esas cosas, no para memorizar tanto, sino para saber, para orientarme un poco, Sí, sí, sí. para también empezar a entender el sonido. Y lo segundo, y esto es lo más difícil, porque de hecho, tratándose de idioma que no conozco ni un poco, es muy difícil encontrar eso. Y esos también son los idiomas en que poco se traduce. Claro, claro. Por ejemplo, donde es muy difícil encontrar, bueno, encontrar libros también, porque son muchas veces idiomas, porque todos los idiomas más grandes, digamos, en cuanto a, bueno, la población que los ocupa, ya los tengo, bueno, el castellano, el inglés, bueno, el chino, bueno, estoy, bueno, como en el umbral de poder ocuparlo profesionalmente. Y esos idiomas, todos los idiomas en que es muy fácil conseguir libros estando en otro país que no, donde no es el idioma oficial. Y ya en un sentido u otro ya los tengo. Así que los idiomas nuevos para mí son idiomas, todo idioma donde es muy difícil encontrar recursos. Claro. Por ejemplo, otro que me gustaría aprender es el mapudungún, pero los recursos habituales míos no existen, no existen en el mapudungún.
El Perdona, idioma del ¿cuál mapuche. has dicho? Perdona. Ah, vale, vale. Mapuche. Sí, el mapudungun que se habla en lo que hoy en día es Chile y Argentina, Vale, ya por el pueblo mapuche, que vale. también tiene relación con lo otro idioma de los pueblos que tienen al final del nombre del demónimo del gentilicio che, que significa gente o pueblo. Ujú. Pero bueno, hoy en día encontrar recursos como convencionales sobre la gramática, el libro de texto, todo eso se va haciendo más fácil. Sobre todo, bueno, hay mucha gente en Chile que está impartiendo hoy en día clases, escribiendo libros y cosas así. Pero nadie ha traducido la tapadera al mapudungun todavía, porque la mayor parte de la gente, bueno, que habla el mapudungun también domina el castellano Claro. y por eso, por eso no tiene prioridad en ese sentido. Igual, por ejemplo, parecidas dificultades han tenido también con encontrar versiones traducidas al hindi, Mm. porque resulta que hay traducciones a varios idiomas de la India de los libros de Stephen King y John Grisham, pero no al hindi, al marathi, al tamil, al kannada, creo, al telugu, pero al hindi no. Así que lo único que he logrado encontrar que me sirve en ese sentido son cuentos de Sherlock Holmes disculpa, de hace como 100 años, con su forma de hablar súper victoriana, pero su oración es súper larga y toda esa weá. Pero sí, así que andaría buscando cosas así, o texto, bueno, canciones, porque hay canciones también que se han traducido a muchos idiomas, eso sirve. Eso sería uno de, bueno, de los primeros pasos que daría, sobre todo si conozco a alguien que habla ese idioma. Le preguntaría qué música escucháis. Y a ver, porque muchas veces la letra está, bueno, está escrita en alguna parte. Y bueno, andaría escuchando esas canciones, leyendo la letra para empezar a, bueno, a darme una idea de cómo se relaciona lo dicho con lo escrito y Vale. todo eso. Son, perdona por interrumpir, son canciones famosas que ya conoces traducidas a ese idioma. Eso también, pero también simplemente canciones populares, por Vale, ejemplo, vale, vale, vale. hablando del castellano de España, bueno, del último de la fila, aunque ahora eso, bueno, ya me marca como viejita. Fui yo, pero es un álbum, Astronomía Razonable, un álbum que es uno de los pocos que compré a los 14 que todavía escucho hoy, que sus letras son realmente súper buenas, pero, pero también cosas, no sé, como La Internacional es un ejemplo de una canción que se ha traducido a tanto idioma y bueno, se sabe más o menos a dónde, a lo que va con la letra, aunque muchas veces es súper distinta de una versión para otra, pero existen N traducciones. Bueno, la internacional se puede escuchar en castellano, en afrikaans, en, no sé, en zulu, en ruso, obvio, en Xhosa a lo mejor, aunque no lo he escuchado todavía, en mongolo, y todo. Y eso también es una forma de hacerlo. O la declaración, bueno, siendo especialista en materia jurídica, era como la doctora, cosas como, bueno, instrumentos jurídicos internacionales, por ejemplo, ah, no sé, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Mm. o, por ejemplo, las cosas que de un idioma para otro son siempre muy parecidos en lo estructural, como los códigos. El código civil, aunque las normas sean distintas, la estructura es muy parecida. Alguien hace algo, tiene una consecuencia jurídica X Mm. y se va, y bueno, sabiendo y ahí se puede ir cachando un poco las estructuras de, bueno, de cosas como la condicional y mucho vocabulario Ya, ya. para, bueno, hacerte al final la persona más irritante en el bar.
No, porque a todo el mundo le gusta hablar de wea de abogado. Claro, claro. No, pero Pero igual es una fuente. Y bueno, es cosa de ir buscando la fuente que hay. Y bueno, así que aprender primero cómo es que, bueno, aprender un poco a leer, a la grafía y luego ir buscando recursos, ir buscando con quién hablar, ir buscando música, películas y cosas así. Y, y bueno, la cosa se ha complicado bastante por eso de, bueno, hablar de un idioma que yo no he aprendido todavía o no he empezado por lo menos a aprender todavía. Porque para la mayor parte de los idiomas que quienes están escuchando ah, no, bueno, van a querer aprender. Es súper fácil. Bueno, si son hispanoparlantes que quieran aprender alemán, por ejemplo, chucha, hay N libros traducidos, por ejemplo, Isabel Allende, lo sé que está en alemán. Pérez Galdós, creo también para quienes prefieren el modernismo. No sé, hay tantas cosas, o el ruso, o el italiano, o cosas así, pero me has preguntado por lo que haría con idioma que no conozco para nada todavía y ahí la cosa se va complicando porque bueno, sobre todo los idiomas que, bueno, que sé hablar bien, son idiomas en que he logrado encontrar buenos recursos. Y lo que no he podido aprender realmente hasta ahora son los que, bueno, donde se me hace muy difícil encontrar esos recursos. claro, Así que, para quien estar escuchando, bueno, la tarea de usted para estar aprendiendo idiomas se va a hacer mucho más fácilmente de lo que estoy comentando ahora. sí, sí, eso, en esos idiomas que comentas, yo estoy aprendiendo alemán ahora, por ejemplo, y además de libros, pero hay 1000 canales en YouTube, hay Ah, sí. muchas cosas, sí. Y entonces, un mensaje para, como comentabas, para esas personas, igual un hispanoparlante, que igual habla inglés ya, por ejemplo, y quiere aprender, no sé, francés, alemán. Sí. O sea, esa persona, ahora no eres tú, es otra persona, sí. Ah, sí. Esa persona habla español e inglés, por ejemplo, y quiere aprender francés o alemán, y empieza de cero con ese idioma. ¿Tú irías directamente a los libros o buscarías canales de YouTube? Imaginando esos idiomas que tienen el mismo alfabeto, o sea, no En necesitas ese nada. caso, en ese caso, bueno, depende un poco de si estamos hablando de un hispanoparlante o no, porque dominando ya un idioma neolatino, no se está ya partiendo realmente de cero, porque hay tanto cuñado, tanta palabra súper relacionada, hay tantas cosas que son parecidas en un idioma u otro. Y en ese caso sí, iría directamente a cosas un poco más avanzadas. Ah, bueno, una de las cosas que realmente hay que acostumbrarse realmente sería, sobre todo, por ejemplo, aprendiendo el francés, sería la fonética, la forma de pronunciar la cosa, porque en el mundo hispanoparlante estamos acostumbrados a hablar como escribimos. Sí, Lo que escribimos, bueno, en algunos países, bueno, no es tan así. Por ejemplo, en Chile, bueno, desaparecen muchas letras escritas del habla, pero en el francés, la forma de escribir tiene poco que ver en muchos casos con la forma de pronunciar. Así que ahí sí acompañaría los libros, por ejemplo, la tapadera, o no sé, La Casa de los Espíritus, que también sí, seguramente está disponible en francés y está disponible incluso en islandico. Lo tengo acá en alguna parte, wow. pero en islandés, digo, pero, pero también iría buscando como canales de YouTube, como por ejemplo de cocina y canciones. Mm. Canciones, bueno, que donde se puede encontrar también la letra escrita.
porque hay que aprender a asociar la forma, la pronunciación, la forma en que habla la gente con la forma en que escribe la gente, para que el cerebro sepa si ve, por ejemplo, no sé, mm, V-E-R-T, que eso se dice ver, Ujú. o ver en Acadia, que es otra cosa completamente. Es- Pero bueno, en esos casos, yo saltaría realmente a las cosas un poco más avanzadas y esos libros que comenté. Pero tratándose del alemán, yo iría un poco más lentamente. Ahí primero iría por unas cuestiones básicas, por ejemplo, y en eso sí, los libros de texto convencionales pueden servir, porque aunque no podáis aprender el idioma, adquirir el idioma a partir de esos libros, sí se puede, bueno, sí sirven de orientación, porque ahí, bueno, vais a aprender lo que son los pronombres, donde, bueno, donde cabe el adjetivo, y unas cosas básicas, así, bueno, unos vocablos básicos también para poder orientarse mejor. Y, y en ese sentido, pero también iría por la música, iría por esos libros más interesantes y las versiones dobladas. Y voy a decir que en Netflix, una de las cosas súper útiles que tienen es que bueno, las series infantiles, por ejemplo, tienen N versiones dobladas en idiomas que normalmente no doblan. Por ejemplo, el finlandés, el idioma escandinavo, el neerlandés, normalmente se ocupa subtítulos para la serie, sí. para las películas, pero la excepción son esas series infantiles. Y no siempre infantiles, también series, bueno, animadas, o también, no sé si cachai, el cristal oscuro, o el cristal negro se llama, bueno, se va a hacer una película de Jim Henson, que, bueno, de los 80, pero en Netflix hicieron una serie, que es como un prequel de esa película, que se llama El Cristal Negro, época de la Resistencia. Y tratándose de una serie de títeres, súper bien hecha también, hay más versiones dobladas. Así que yo, por ejemplo, estoy viendo esa serie ahora en finlandés, pero también hay chino, también hay húngaro, también creo que existe árabe. Hay como 20 versiones dobladas, y también se pueden poner los subtítulos en el idioma correspondiente o en el idioma propio. Correcto. Y ahí, así también ir aprendiendo harto. O una otra versión de lo mismo, ver la serie cualquiera, en el idioma propio, y luego ver la versión doblada. Y aunque la versión doblada no sea súper buena, que bueno, en muchos casos es así, ah, sirve de orientación, sirve para hacer comprensible esa entrada que es la serie. Y bueno, al final, aunque no te parezca persona que está pensando aprender alemán o francés desde el español, al final el cerebro sí va cachando algo, poco a poco. Bueno, lo difícil bueno, de eso del aprendizaje implícito es justamente que sea implícito y que una no sabe qué está pasando, pero algo sí está pasando dentro del cerebro. Y bueno, esa sería la forma en que lo haría yo si yo tuviera que aprender, no sé, francés de nuevo, mira, sabiendo todo lo que ya sé, o el alemán de nuevo, sabiendo lo que ya sé. Esa sería la forma en que lo haría. Bueno, o los libros convencionales para aprender unas pistas muy básicas, y Sí. luego directamente a teleserie, a YouTube de cocina, Claro. perdón, o de algo así, por ejemplo, para quien no se anime a cocinar,
También hay video en idioma al final sobre cómo reparar un computador, por ejemplo, o cómo, no sé. Y bueno, también... Yo, pero mucho que enseña realmente sobre un tema, bueno, muy concreto, muy práctico, que sirve realmente para quienes son, bueno, principiantes en un idioma. muy bien, perfecto. Sí, hombre, la verdad que lo que comentas del alemán, por ejemplo, entiendo que utilizaste o recomiendas utilizar los libros como ayuda para que el mensaje sea comprensible después. Sí, bueno, este no es un término técnico, hasta donde sé, es un término que ocupo yo, que es priming, que como, bueno, por ejemplo, cuando se está, chucha, cómo se llama esa wea en castellano? Cuando se está pintando, por ejemplo, una casa, la primera capa, esa primera capa que sirve para que las otras capas sean acogidas mejor. Sí, sí, sí. Esta primera capa es el priming. El priming. Entiendo. Sí, no sé. Sí, el- creo que hay una palabra técnica, pero no lo sé. Sí, sí. Y ese priming es todo lo que sirve para aumentar la comprensibilidad del mensaje que se ocupa de entrada comprensible. O sea, saber unas palabras por adelantado, unos pronombres, saber más o menos dónde caben ciertas palabras, saber algo del tema, son cosas así. Así que pero siempre depende mucho del idioma de partida. Claro. Bueno, siendo hispanoparlante, bueno, yo me lanzaría directo a la piscina para aprender catalán, por ejemplo, porque eso es súper parecido al idioma, o el gallego. Un poco más lentamente con el portugués, porque hay, bueno, sobre todo el portugués europeo, porque hay el tema de la fonética, que para mí, yo hablo portugués, también portugués europeo, aunque principalmente portugués brasileño, Mm, pero yo tengo hartas dificultades para, bueno, cuando estoy escuchando el portugués, bueno, estoy escuchando a gente que está hablando en portugués europeo y no sé de qué idioma se trata por adelantado. Tengo dificultades para distinguirlo de ruso, porque tiene tantos días. es verdad, es verdad. Bueno, se hace muy eslávico. Era un comienzo, pero todo depende realmente, porque el idioma propio también puede servir de Friday al final. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Es un poco lo que me pasa a mí con el italiano, por ejemplo, o Sí, aquí. Ya puedes acceder ya a esa segunda capa que comentas por tu conocimiento del español. Sí, sí, exacto. muy bien. Y no sé, algún un mensaje final para las personas escuchando sobre, no sé, de motivación o algún... Bueno, lo primero, bueno, una cosa, bueno, lo digo una y otra vez, mi directo que se puede ver los viernes y los sábados como a las 16:30 hora del este de Estados Unidos, es que muchas veces sí, aprender idioma para vos es pura frustración, no es culpa tuya, no es que no sepáis manejar bien los idiomas, sino que estáis ocupando un método que no te sirve. Cambiando el método, vaya a cambiar también el resultado. El problema es justamente que tanta sabiduría convencional te dice que el método tiene que ser así, tiene que sentirse así, pero no es así. En realidad, bueno, así que ponte a buscar como comprehensively, puritada comprensible, aunque creo que él está principalmente en inglés todo lo que comenta esto en YouTube, ¿verdad? Pero vamos a cambiar esto, lo vamos a cambiar, esto lo estamos cambiando ahora. Pero cambia de método y vaya a ver mejores resultados. Eso es lo que al final voy a decir, que para que nadie se desanime porque ocupando los métodos que aprendió en la escuela, en el colegio, en la universidad, no consigue resultados, porque son métodos simplemente, son una soberana, sí.
Por eso. Completamente de acuerdo. Muy bien. Igual sí, como comentabas, la gente, bueno, puede ver el nombre de tu canal en pantalla, pero dejaré todos los links que quieras. Ah, perfecto, gracias. Canal de Twitch, los que tú quieras me los dices y los dejo en la descripción. Y Ah, perfecto, entonces. Ah, bueno, gracias por hacer esta entrevista. nada, un placer, Elise, con todos tus Igualmente. desde una persona que habla, has dicho más de 20 idiomas, ¿no? Bueno, 20 de trabajo y una veintena más de, bueno, que son como más o menos. Perfecto. Así que según la norma que se ocupe, se puede decir incluso 40, pero en esos 40, bueno, figuran como idioma donde a lo sumo sé saludar. Bueno, vale. Pero a un nivel de... A un nivel básico diríamos como 30. Ya está bien, ya está bien. Muy bien. Pues nada, muchas gracias, como decía, y Igualmente. que tengas un buen día. A vos también. Chao. Chao, Elis. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.